Y hemos seguido paso a paso lo que ha venido ocurriendo en Argentina. Milei es el nuevo presidente argentino y de esta manera se genera un cambio, un viraje, si se quiere, en la política internacional. ¿Hasta qué punto? Es lo que vamos a conversar con Marta Hernández, directora académica de la Cumbre Mundial de Comunicación Política. Ella conversa con nosotros precisamente desde Argentina. Marta, bienvenida a RPP. Todo el Perú te está escuchando y te está viendo. ¿Cómo estás? Hola Marta, buen día. Muy buenos días, muy buenos días. Es un gusto, como siempre, estar con ustedes, Jorge, con toda tu audiencia de la rotativa del aire de RPP Perú, y también un gusto saludar a la mesa de trabajo y a Noem. Marta, ¿cómo cambia la política internacional tras el triunfo de Javier Milei y cuánto puede influir en los países cercanos, especialmente? Claro que sí, mira, Jorge, la situación da un viraje, digamos, también precisamente a lo que es la protección a la industria nacional. Recordemos que Argentina lleva muchísimos años de política pública de protección a la industria nacional, y en ese sentido no hay muchos tratados de libre comercio, no hay mucha apertura económica, y sí, por el contrario, hay muchas trabas en lo aduanero, si lo podemos decir así, en importaciones y exportaciones para los empresarios tanto de fuera como del país, ¿no? Entonces, en ese sentido va a haber un viraje un poco como al gobierno que tuvimos de Mauricio Macri, que tenía pues más apertura a los otros países, sobre todo con sus países limítrofes, que son los principales aliados comerciales, como Chile, Brasil, Paraguay, Uruguay. Marta, ¿iba a ser un camino complicado teniendo en cuenta la situación actual económica en Argentina, ¿no? Un desplome de su moneda bajísimo y bueno, también recuperar la confianza de la misma ciudadanía que le otorgó el voto durante esa segunda vuelta? Así es, Noemí, los ciudadanos votaron contra la campaña del miedo, que fue la campaña oficialista, fue la gran derrotada. Además, recordemos que Javier Milei ganó por paliza, si podemos decirlo así, con casi 12 puntos de diferencia, donde se pensaba y las encuestas decían que iba a haber más o menos un empate técnico, que la diferencia entre un ganador y otro no iba a ser de más de 3 puntos. Y en ese sentido, pues la ciudadanía argentina, los ciudadanos, el pueblo se expresaron en las urnas. Obviamente quien ganó fue la democracia. Recordemos que Argentina está cumpliendo 40 años de la vuelta a la democracia, entonces en ese sentido ganó la democracia. Se pensaba que iba a haber mucho voto en blanco, eso no fue así, había un 10% de indecisos. Y pues obviamente se corroboró en las urnas que ese 10% de indecisos votaron por Javier Milei, ¿no? La diferencia fue abrumadora, ganó la esperanza, todo el tema que él activó al final de su campaña de no se dejen creer del miedo, que está activando la campaña contraria, la campaña de Sergio Massa, la campaña de Unión por la Paz. Marta, yo te hago una pregunta precisa. ¿El triunfo de Javier Milei es un golpe contra la izquierda latinoamericana que viene gobernando varios países? No, Jorge, no es un golpe contra la izquierda, es un golpe contra los gobernadores de toda la vida en Argentina, es un golpe al peronismo de la nueva ola, al kirchnerismo, a la cámpora, que es el movimiento de los jóvenes del kirchnerismo. Es un golpe a la corrupción de una u otra manera, recordemos, es un golpe a todo lo que ahoga a los argentinos, es decir, recordemos que Argentina hace más de 30, 40 años no crece económicamente, que está estancada, también la crisis absoluta, la devaluación de su moneda, la inflación de un 150%, más del 50%, es decir, el 60% de los ciudadanos en niveles de pobreza, miseria y desigualdad. Y por eso resultaba paradójico, por decirlo menos, Marta, que el candidato oficialista sea nada más ni nada menos que el ministro de Economía, ¿no? Un ministro de Economía que ha fracasado, hay que decirlo, Massa ha fracasado en su gestión. Esa es la verdad. Así es, Jorge. Es decir, en la primera vuelta hubo como esa sorpresa cuando él saca 7 puntos arriba, Sergio Massa en primera vuelta saca 7 puntos arriba, y pues había un desconcierto en la ciudadanía de toda una campaña del miedo que ellos activaron,
diciendo pues que iban a quitarle los subsidios a los ciudadanos, y recordemos que un gobierno de derecha como el de Mauricio Macri también activaron esa misma campaña del miedo, que iban a quitar los subsidios, que iban a cobrar la salud, la educación, los subsidios al transporte, que iban a quitar los planes sociales a las personas más vulnerables. Pues resulta que en el gobierno de Mauricio Macri, por el contrario, él antes abrió más planes sociales. Entonces esa misma campaña del miedo la querían activar ahora y no funcionó. Ellos pues obviamente apelaron a las propuestas muy radicales, digamos, de Javier Milei. Sin embargo, Javier Milei lo supo explicar, y sus voceros también, su fórmula vicepresidencial, que tiene muy buena oratoria y también se defendía muy bien en los medios, es explicar a los medios y explicar a los ciudadanos también en la plaza pública cómo iban a ser las reformas que se tenían que llevar a cabo, ¿no? Marta, si bien es cierto, nos indicas que, a ver, los resultados de las elecciones en Argentina no han sido una muestra de un golpe en contra de la izquierda, pero ¿podría ser tomada de esa forma en otros países? ¿Perú, por ejemplo? Yo creo que no, porque este gobierno de Javier Milei está muy dispuesto al diálogo, ¿no? Ajá. Las personas que van a estar en la Cancillería, como Mondino, que va a estar en la Cancillería, son personas de mucha apertura, de mucha experiencia, y ellos pues obviamente le apuestan a estos, lo que te digo, a estos tratados bilaterales, a tratados de libre comercio, a apertura para la industria extranjera. Entonces sí va a haber mucho diálogo con los gobiernos de los distintos países, y se ha visto en las llamadas que hubo estos presidentes también de izquierda a Javier Milei el día que ganó, felicitándolo, los mensajes en redes sociales. Así que bueno, poco a poco él tiene que ir mostrando gestión, y obviamente pues hará los ajustes que tenga que hacer. La mayoría obviamente tienen que ir por Cámara y Senado, que es donde él puede tener el punto débil de no tener mayorías en Cámara y Senado, pero recordemos que él se sumó a la tercera fuerza, a la fuerza de Patricia Bullrich, que fue la persona que quedó fuera del balotaje. Se unió a toda esa fuerza con el apoyo de Mauricio Macri, y bueno, son los votos que a él le suman finalmente para llegar al triunfo. Marta, y ahora se vienen los cambios radicales en Argentina, según lo anunció el mismo Javier Milei. Por ejemplo, la dolarización de la economía, la eliminación del Banco Central de Reserva también, y de varios ministerios, según lo ha dicho el mismo Milei. ¿Cómo está reaccionando la población frente a este escenario? Claro, mira, Jorge, así como Argentina está sumida en una crisis hace más de 30 años, asimismo los cambios no los va a poder hacer Javier Milei en 4 años de gestión. Es decir, son cambios muy profundos, muy de raíz, que requieren políticas públicas a largo plazo, y él lo dijo en el discurso de posesión, en el discurso del día que ganó, del día que salía, que son las imágenes que ustedes están mostrando él en ese discurso, es donde él plantea que para que haya un cambio profundo, para que Argentina se levante de las ruinas y sea un país nuevamente en desarrollo, pues se requieren 35 años. Es decir, estos cambios que él quiere hacer, de pronto no los va a poder hacer ni en un año, ni en 2, ni en 3, y de pronto ni en sus 4 años de gobierno. Eso por una parte. Y tenemos el ejemplo paralelo de Ecuador, ¿no? Hablando con una periodista de renombre ecuatoriana, me decía, mira Marta, pero nosotros la pasamos muy mal cuando se hizo la dolarización en Ecuador. Se nos licuaron los ahorros. Pero es que en Argentina está tan profunda la crisis, la pobreza, la miseria y la desigualdad, que la mayoría de la población o la clase media tampoco puede ahorrar. La clase media alta no llega a fin de mes. Entonces el tema de que se licúen los ahorros, pues para nosotros es algo también que no, es medio que no hay ahorros. Eso por una parte. Y por otra parte, pues en Ecuador también fueron procesos largos, que en principio se les dijo va a ser en 3 meses, luego va a ser en 6 meses, en 9 meses, y finalmente el proceso terminó como en 1 año y medio. Entonces hay que ver también, estos temas de dolarización tienen que ver con el contexto y la coyuntura de cada país, y en Argentina el contexto y la coyuntura es muy diferente al de Ecuador en su momento, cuando hubo la dolarización, porque aquí la crisis está obviamente mucho más profunda. Sí. Sí. Y lo que todos esperamos definitivamente con las decisiones que se tomen es que suceda lo mejor para todos, en realidad, para la ciudadanía principalmente, y para aquellos que le están pasando mal. Marta, muchísimas gracias por habernos acompañado en esta edición. Un saludo para ti. Gracias, Marta. Muy amable. Muchísimas Marta gracias, Hernández, Jorge, directora académica. Gracias, mami. Sí.
Gracias, Marta. Marta Hernández, directora académica de la Cumbre Mundial de Comunicación Política, nos acompañó en esta edición 746. Vamos a la pausa y volvemos con más.